Disculpen chicos, vamos a iniciar, ¿no? Entonces, les estaba hablando pues acerca de la álgebra, ¿verdad? Y les decía entonces que las letras, ¿verdad? En álgebra son reconocidas como variables. Pero en este caso, matemáticamente, nosotros no tenemos que ver en sí las letras como una letra, ¿sí? Sino lo tenemos que ver como un número desconocido, un número del cual no sabemos el valor, que ese es el concepto de la variable. Entonces, definitivamente, entonces, ya con el uso de variables, surge el término algebraico. Y el término algebraico, vamos a colocar, por ejemplo, acá, va a tener 4 partes, ¿verdad? Esto en un momento ya lo habíamos trabajado. Va a tener un signo, va a tener un coeficiente, la letra, que ya dijimos que es la variable, o también se llama literal, ¿verdad? La letra es la variable, y el número que lleva la letra es al que nosotros vamos a reconocer como exponente. Entonces, esas 4 partes son las que va a llevar el término álgebra. Bueno, y hay expresiones algebraicas. Ya cuando hablamos de expresiones algebraicas, vamos a colocar acá, expresiones algebraicas, ya estamos hablando de las agrupaciones de términos algebraicos. En este caso vamos a reconocer 2 generales, los monomios y los polinomios. Monomio, que quiere decir un término, y polinomio, que quiere decir varios términos. Eso quiere decir, es decir, que de 2 en adelante. Pero especialmente dentro de los polinomios vamos a encontrar a 2 tipos. El binomio, que es el que tiene 2 términos, y el trinomio, que tiene 3 términos. ¿Sí? El binomio y el trinomio son polinomios que tienen varios términos, pero se les da una clasificación específica: binomio y trinomio. Ahora, la cuestión es que, por ejemplo, aquí en esta expresión número 1 dice 4b al cubo más 6b al cubo más 9ab al cubo más 14ab al cubo. ¿Qué es lo que sucede? Aparentemente, como tiene varios términos, podríamos decir que es un polinomio. Pero para nosotros definir que si una expresión es un polinomio o es un monomio, debemos asegurarnos que esa expresión no tenga términos semejantes. Y entonces ahí entramos a ese concepto, ¿verdad? Términos semejantes. Cuando hablamos de un término o términos semejantes, ¿alguien me puede decir cuáles son los términos semejantes? Son parecidos. ¿Que son parecidos? ¿Parecidos en qué? En el coeficiente o en el signo. Los términos semejantes, recordemos que son aquellos términos que tienen la misma variable y el mismo exponente. Cuando hablamos de semejante, como dijo el compañero, es algo parecido. No es igual, ¿sí? No es igual totalmente. Solamente una parte de ellos es parecida, ¿sí? Y esta parte que nosotros vamos a observar es la variable y el exponente. Entonces, tenemos acá la expresión.
Entonces nosotros vamos a hablar acerca de la reducción de términos semejantes. Yo imagino que pues esto ya lo copiaron. Entonces vamos a hablar de la reducción de términos semejantes. ¿De qué habla la reducción de términos semejantes? Habla de suma y de resta. Y aquí pues vamos a recordar también la ley de signos, ¿verdad? La ley de signos de la suma y de la resta. ¿Cuál es la ley de signos de la suma y de la resta? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien que se recuerde? Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Muy bien. Signos iguales es una suma. Signos diferentes es una resta. Y lo importante es que aquí, pues, los signos nos determinan qué operación hacer. Pero para saber cuál va a ser el signo del resultado, nosotros decimos que se va a copiar el signo del número mayor. Eso es lo que vamos a tomar. Entonces, vamos a practicar con algunos de estos que tenemos acá. Aquí, pues, estos solamente tienen términos semejantes. Nos vamos a ver. El primero que dice 4ab al cubo más 6ab al cubo. Si ustedes se van dando cuenta, todos tienen la misma letra y el mismo exponente. Y nos podemos observar también que no necesariamente van a tener una sola letra. Pueden tener dos, pueden tener tres, cuatro, ¿verdad? No se encierra únicamente a una sola variable. Puede ser con varias variables. Entonces, solamente para asegurarnos de que sí, efectivamente, todos estos son semejantes. Porque solo se pueden reducir los términos semejantes. Es decir, los que tienen la misma variable y el mismo exponente. Si no son semejantes, no se puede reducir. Entonces, miren, todos tienen la letra A. Ahí estamos bien. Pero como tienen dos letras, entonces hay que ver las dos letras. Todos tienen la letra B. Ahí vamos bien. Y la letra B tiene exponente 3. Entonces, todas las letras B tienen exponente 3. Entonces, efectivamente estamos hablando de términos semejantes. Y ahora, pues, vamos a operar. ¿Por qué tenemos que ver que sean términos semejantes? Porque esa variable y ese exponente únicamente se van a copiar. Y lo único que vamos a nosotros a sumar o restar son los coeficientes, que son los números. ¿Sí? Entonces, tenemos acá. Los números son 4, 6, 9 y 14. Díganme, todos estos tienen signos iguales o signos diferentes. Los iguales. Tienen signos iguales. Eso quiere decir de que todos estos números los puedo sumar. Entonces, sería 4 más 6 más 9 y más 14. Esto nos va a dar un total de 33. 33. Y a ese valor le voy a agregar ambas letras. A, B y el exponente 3. Como todos tienen aquí signo positivo, el mayor es el 14, ¿sí? Mi resultado es positivo. Y aquí es en donde recortamos. Colocar el signo más en el resultado, ¿sí? Si solamente nos queda un número, es un factor opcional, ¿sí? Porque aunque no lo tenga, nosotros vamos a reconocer que ese número es positivo. Entonces, eso es algo muy importante. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro, tal vez vamos a hacer este número 13. Entonces, de igual manera, aquí
todos son términos semejantes. Miren, todos tienen las dos letras. AB, 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 AB. Todos tienen la misma. Profe, y si en una de esas cambia en A, B y tiene otras letras que... Entonces, vamos a tener que analizar esos casos. Cuando no estén todos con las mismas letras, vamos a buscar aquellos que sean semejantes para poder operarlos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ese tipo. Entonces, Muy bien, profe, gracias. en este caso vamos a operar en parejas, ¿sí? Vamos a operar en parejas para poder determinar el resultado. Bueno, entonces miren, en los primeros dos números tenemos menos 21 más 52. Los signos son diferentes. Entonces, eso me dice a mí que debo de restar. Entonces, siempre al número mayor le voy a restar el menor. Entonces, 52 Profe, menos 21 es 31. Por ahí escuché que alguien estaba hablando. Entonces hay 31 AB. De esos dos, ¿cuál es el mayor? 52. Y tiene signo más. Entonces, este 31 es positivo. Bueno, vamos con la siguiente pareja. Igual aquí también tenemos una resta, miren, menos 60 más 84. Signos diferentes, resta. Entonces, 84 menos 60, ¿eso nos da? 24. Correcto. 24. Y le coloco las dos letras que son semejantes. A, B. El mayor es 84, este también es positivo, entonces ahí tenemos positivo. Ahora miren, menos 31 menos AB. Primero, aquí en este AB, recordemos que si solamente tenemos los coeficientes, las variables, y no hay un número, nosotros le vamos a asignar el coeficiente 1. Entonces, aquí estamos hablando de menos 31 menos 1. Como los signos son iguales, entonces estamos hablando de una suma. Les digo 31 más 1, 32. Y coloco las dos letras. A, B. Aquí el número mayor es el 31. Tiene signo menos, entonces aquí va a ser negativo. Bueno, aquí tenemos el número menos 23, que como se dan cuenta, pues ahí no alcanzaron las parejas para poder operarlo. Entonces, este lo vamos a copiar únicamente. Ahora vamos a seguir operando. Todos los términos que siguen ahí tienen términos semejantes todavía, entonces vamos a operar. De igual manera, en parejas. Entonces tenemos, estos dos son positivos, es una suma. 31 más 24, estamos hablando de... 55. Muy bien, 55 y coloco ambas letras A, B. Ahora tenemos 32 y 23, ambos tienen signos negativos, entonces es una suma, porque son signos iguales. Entonces también es 55, ¿verdad? 55 AB. En este caso, este es negativo, el otro era positivo. Y por último tenemos esta pareja ya con signos diferentes, que entonces es una resta. Y 55 menos 55 nos da 0. Entonces, aquí pues, casualmente pues el resultado nos quedó 0, ¿verdad? No nos quedó como en el anterior, que sí nos quedó un término. Entonces, aquí en todos estos ejercicios, todos los números tienen la misma variable. Pero entonces decía el compañero, ¿qué va a pasar si hay términos diferentes? ¿Verdad? ¿Qué pasa si no hay términos semejantes? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo sobre ese tipo de cosas. Solamente me indican si ya copiaron para poder borrar. Profe, yo le voy a tomar una captura. Está bien.
profe. Ya, Muchas profe. gracias. Ya, profe. Entonces, voy a colocar aquí únicamente una para que ustedes, vamos a decir, menos 28C más 15A más 12B menos 4A más 8C más 14E menos 6C más 2B. Vamos a hacer esto. Aquí pues ven de que no todos tienen la misma letra, no todos tienen la misma variable. Entonces, lo que hacemos en este caso es que vamos a agrupar los que tienen la misma variable. Entonces, miren, comencemos con menos 28C. ¿Qué otro número tiene la misma variable y el mismo exponente? Entonces, observamos que está más 8C 8C y menos 6C. y menos 6C. Correcto. Entonces, voy a colocarlos aquí a la par para que se me facilite poder operarlos. Y los voy a resolver de una vez. Bueno, entonces tenemos aquí 28 y 8, signos diferentes se restan. 28 menos 8 es 20. Nos quedaría negativo, ¿verdad? Porque el mayor es 28. Y copio el otro término que es menos 6C. Vean, ahora tenemos signos iguales, se suman entonces. Tendríamos de resultado 26 y siempre el mayor es negativo, entonces 26, 5. Aquí ya llegamos a una de las respuestas. Vamos ahora con el siguiente término que es 15A. Entonces, ahora voy a ubicar todos los términos que sean semejantes a 15A. En este caso solo hay otro, que es menos 4A. Menos 4A es el otro término que es semejante. Bueno. Entonces aquí solamente vamos a hacer esa operación. Es una resta, 15 menos 4 es 11. 11, correcto, y le colocamos la letra A. En este caso el mayor es 15 y es positivo. Entonces tenemos ahí más 11. Bueno, y ahora nos vamos a fijar en los que nos quedan. Tenemos 12D, tenemos 14E y tenemos 2B. Si se dan cuenta, ninguno de esos tres es semejante al otro. Si nosotros encontramos algún término que no tenga otro semejante, únicamente se va a copiar. Entonces, más 12B, más 14E, más 2B. Estos, repito, solamente los copio porque no son semejantes. Y pregunta, ¿será que esto que me quedó acá lo puedo seguir operando? No. No, profe, porque no, ni uno es semejante. Exacto. No se puede porque no son semejantes. Y les voy a comentar aquí un error que yo a lo largo he visto que hacen algunos alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, bueno, entonces me quedaron todos estos para que me quede un solo resultado, como se haría solo si tuviéramos números, ¿verdad? Entonces dicen, 26 y 11, es una resta, 15. ¿Y qué hacen? Tiene letras diferentes y le colocan las dos letras. No, eso no es correcto. Por eso es que nosotros nos debemos de fijar en los términos semejantes.
de aquí en adelante, si ustedes se van a fijar en los términos semejantes, entonces seguramente vamos a llegar siempre al resultado correcto. ¿Cuáles son las claves entonces para poder realizar operaciones algebraicas de suma y resta? Es la ley de signos y reconocer los términos semejantes. No sé si hay alguna duda respecto a las operaciones que resolvimos. No, profe. No, profe. Todo claro. Muy bien. Solamente tal vez para finalizar, ¿verdad? Como les decía al inicio, pues ya en esa matemática, pues yo espero que ustedes se esfuercen, ahí sí que bastante. Si en dado caso pues hay algo que no entienden, pues recuerden de que pueden preguntar y pueden hacer sus dudas para poder aclararse, ¿verdad? Que sí es muy importante. Pero sí voy a tratar yo de ir un poco rápido para que